Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, vamos a ver el resumen de lo visto en Aprende en Casa 3, Matemáticas, segundo grado de secundaria, del 25 al 29 de enero. Vamos a hablar sobre potenciación, leyes de exponentes y raíz cuadrada. Cuando tenemos un mismo número que se está multiplicando por sí mismo varias veces, como en este ejemplo que tenemos 3 por 3 por 3 por 3 por 3, pues esto es más fácil escribirlo colocando solamente el número que se está multiplicando por las veces que se están multiplicando. Es decir, esta operación matemática la vamos a conocer como potencia y es un resumen de esta multiplicación donde yo coloco algo que le voy a llamar base, que es el número que se está multiplicando varias veces, y otro número que es el exponente, que nos indica cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo este número base. Al resultado le voy a llamar potencia, es decir, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que nos da 243, sería la potencia. Por eso entonces la potenciación es una operación matemática entre dos términos, uno llamado base y el otro llamado exponente. Entonces, base, el número que se multiplica, exponente, el número de veces que se multiplica dicho número. Se va a escribir como a la n y se va a leer como a elevado a la n. Tenemos algunos exponentes especiales como el 2, que se lee a al cuadrado, o el 3, que se lee como a al cubo. Cuando tenemos una base que es un número positivo, el resultado siempre será positivo. Ejemplo, 2 a la quinta sería 32. Porque más, por más, por más, por más, por más, nos daría más. Si la base es un número negativo elevado a una potencia par, el resultado también siempre va a ser positivo. Por ejemplo, menos 2 a la cuarta sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más, por menos menos, por menos más. Y esto nos daría más 16. Pero si la base es un número negativo elevado a una potencia impar, el resultado siempre será negativo. Por ejemplo, menos 2 a la quinta sería menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos más, por menos menos, por menos más, por menos menos, menos 32. Tenemos algunas leyes de exponentes. La primera que vamos a ver es la de la multiplicación de las mismas bases. Es decir, si yo tengo a la n por a la m, lo que voy a hacer es sumar los exponentes y el resultado sería a la n más m. Vamos a ver este ejemplo. Si yo tengo 2 al cuadrado por 2 al cubo, de acuerdo a esta ley, entonces esto sería igual a 2 a la 2 más 3. Entonces vamos a desarrollar estos para ver cómo es cierto. 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 4 por 8 nos da 32. Aplicando la ley, nos dice que esto es lo mismo que sumar. 2 más 3, que sería 5. 2 a la quinta sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que nos da 32. Y vemos que es idéntico. Estas tres líneas significan idéntico. Entonces vamos a ver los ejemplos. X a la 7 por X a la quinta, sumo exponentes y me da X a la 12. X al cubo por Y a la menos 4 por X quinta por Z cúbica por Y a la 9. Mismas bases suman exponentes, por lo tanto, X al cubo por X a la quinta sería X a la 3 más 5, X a la 8. Y a la menos 4 por Y a la 9 sumamos exponentes y hay que considerar el signo negativo. Por lo tanto, 9 menos 4 sería Y a la quinta. Y la Z al cubo no hay otra base que sea Z. Se queda como está, Z al cubo. La siguiente ley es la potencia de potencias. A la n elevado a la m es lo mismo que a la n por m. Se multiplican las potencias. Vamos a ver el ejemplo. 2 al cubo elevado al cuadrado, de acuerdo a esta ley, sería 2 a la 2 por 3 o 3 por 2. Vamos a desarrollarlo. 2 al cubo sería 8 elevado al cuadrado y 8 al cuadrado es 64. Aplicando la ley sería 2 elevado a la 2 por 3, que sería 6. Y 2 a la sexta sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que nos da 64.
y vemos que es idéntico. Vemos los ejemplos y sería x a la 7 elevado a la cuarta, 7 por 4, 28, x a la 28. P a la menos 3 elevado a la cuarta se multiplican y me queda P a la menos 12. Hay que respetar signos. La siguiente ley de exponente es cuando tenemos el cociente de mismas bases, los exponentes se van a restar. A a la m sobre a la n sería a a la m menos n. Esto es muy fácil de recordar porque cuando se multiplican, se suman. Por lo tanto, cuando se están dividiendo, se restan. Operaciones inversas. Vamos a verlo con el ejemplo. 2 a la quinta entre 2 al cubo. Entonces, de acuerdo a la ley, se restan y sería 2 a la 5 menos 3. Vamos a desarrollar primero este lado. 2 a la quinta sería 32 y 2 al cubo sería 8. 32 entre 8 nos da 4. Vamos a hacer el otro lado. 2 a la 5 menos 3 nos da 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4 y vemos que es idéntico. Otra forma de escribir esta operación sería que 2 a la quinta es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y 2 al cubo sería 2 por 2 por 2. Sabemos siempre que cuando tenemos el mismo numerador y denominador forma un entero. Y puedo hacer esta operación de reducirlo a un entero siempre y cuando se estén multiplicando. Por lo tanto, este es un entero, un entero, un entero, de tal forma que me queda 1 por 1 por 1, queda 1 por 2 por 2. Por eso me queda 2 por 2, que es lo mismo que 2 al cuadrado, que es 4. Vamos a ver los ejemplos, que sería x a la séptima sobre x a la cuarta, restamos 7 menos 4 y sería x al cubo. C a la 36 sobre C a la 20, resto 36 menos 20 y nos queda C a la 16. Tenemos otras dos leyes de exponentes que se derivan de esta, del cociente. Tenemos que todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Vamos a ver por qué. Si yo tengo 2 al cubo entre 2 al cubo, de acuerdo a esta ley se restan los exponentes, quedando 2 a la 3 menos 3. 2 al cubo es 8 y 2 al cubo es 8. Y aquí tendría que 3 menos 3 nos daría 0. 2 a la 0, en este caso sería 8 sobre 8, pero como vimos anteriormente, siempre que tengo mismo numerador, mismo denominador, es un entero. Por lo tanto, 2 a la 0 es 1. Quiere decir que, como viene de esta operación del cociente, a la hora que se restan los exponentes nos da 0, porque era lo mismo en el numerador que en el denominador. De tal forma que sabemos que todo número elevado a la 0 siempre es 1, un entero. Vamos a ver los ejemplos. Entonces, x a la 0 sería 1, 7 a la 0 sería 1. La siguiente ley de exponentes también viene de la del cociente, de esta de aquí, que sería a a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Vamos a ver por qué. 2 al cuadrado sobre 2 a la quinta, de acuerdo a la del cociente, nos dice que se restan exponentes. 2 al cuadrado menos 5. Esto sería igual a lo siguiente. Este 2 al cuadrado lo puedo representar como 2 por 2. Y 2 a la quinta lo puedo representar como 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y esto lo que me está diciendo es que se restan, por lo tanto tendría 2 a la menos 3. Igualmente que en el paso anterior, en el ejemplo anterior, podemos nosotros reducirlo a un entero. Quedando 1 por 1, 1, me queda 1 y tengo 2 por 2 por 2. Y este 2 por 2 por 2 es 2 al cubo. Por lo tanto, 1 sobre 2 al cubo es igual a 2 a la menos 3. Significa que siempre que yo tengo una potencia negativa, un exponente negativo, es porque quedó en el denominador. Es decir, esta base con su exponente es un denominador. Vamos a ver los ejemplos. Por lo tanto, x a la menos 5 es lo mismo que 1 sobre x a la quinta. 9 a la menos 17 es lo mismo que 1 sobre 9 a la 17. Tenemos esta propiedad distributiva que sabemos que si se multiplica a por b elevado a la n, es lo mismo que esta n afecta a cada uno, es decir, a la n por b a la n. Vamos a ver el ejemplo.
2 por 3 elevado al cuadrado, de acuerdo a esta ley, sería lo mismo que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Vamos a desarrollar este lado. 2 por 3, 6 al cuadrado 36. Del otro lado, aplicando la ley, sería 2 al cuadrado 4 por 3 al cuadrado 9, 4 por 9, 36. Es idéntico. Vamos a ver ejemplos. X por y a la 8 sería entonces lo mismo que x a la 8 por y a la 8. 3a a la quinta sería lo mismo que 3 a la quinta por a la quinta. Y de la misma forma en el cociente también se va a distribuir, de tal forma que a sobre b a la n es lo mismo que a la n por b sobre b a la n. Vamos a verlo con el ejemplo. 4 medios al cuadrado, entonces sería lo mismo que 4 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Desarrollamos el lado izquierdo. 4 entre 2 nos daría 2, elevado al cuadrado sería 4. 4 al cuadrado, de acuerdo a esta ley, sería entonces 16, 2 al cuadrado sería 4, y 16 entre 4 nos da 4, es idéntico. Vamos a ver el ejemplo. X sobre y a la sexta sería entonces lo mismo que x a la sexta sobre y a la sexta. X sobre 4 al cuadrado sería lo mismo que x al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Y esta última ley de exponentes tiene que ver con las raíces cuadradas. Tenemos entonces que la raíz n de a la m es lo mismo que a elevado a la m sobre n. Vamos a ver el ejemplo. La raíz cuadrada de 2 a la sexta, entonces sería lo mismo que 2 elevado a la 6 sobre 2, a la 6 medios. Vamos a desarrollar el lado izquierdo. 2 a la sexta sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que es 64. Entonces la raíz cuadrada de 64 nos daría 8. Del otro lado, aplicando la ley, sería 2 a la 6 medios. 6 medios lo reduzco y sería 2 al cubo. 2 al cubo sería 2 por 2 por 2, que nos da 8 y resulta idéntico. Por lo tanto, aquí nos relaciona tanto la potenciación como la radicación. Viendo los ejemplos, si yo tengo la raíz cúbica de x a la 9, esto sería lo mismo a x a la 9 entre 3, que sería 3. Si yo tengo raíz cuadrada de 7 a la octava, esto sería lo mismo a 7 a la 8 entre 2, que sería 4. Ahora vamos a ver la raíz cuadrada. Una raíz cuadrada r en los números reales de un número x es un número que al elevarlo al cuadrado da x. Es decir, si r cuadrada es igual a x, entonces decimos que r es una raíz cuadrada de x. Es decir, la raíz de x sería r. Vamos a verlo con este ejemplo. Si yo tengo 3 al cuadrado y sé que nos da 9, entonces la raíz de 9 nos va a dar 3. Esto es lo que significa la raíz. Es decir, ¿qué número elevado al cuadrado da 9? Pues 3. Por lo tanto, la raíz de 9 es 3. En general sabemos que si r es una raíz cuadrada de x, entonces menos r también lo es, porque menos r al cuadrado, esto es igual a menos r por menos r, ya sabemos que negativo por negativo nos daría positivo. Por lo tanto, nos daría r cuadrada, que sería igual a x. Es decir, un número positivo elevado al cuadrado y un número negativo elevado al cuadrado, si es el mismo número, nos va a dar el mismo resultado, x. Por lo tanto, la raíz de 9 va a ser 3, pero la raíz de 9 también puede ser menos 3, porque si yo a 3 lo elevo al cuadrado me da 9, pero a menos 3, si yo lo elevo al cuadrado, nos va a dar 9, porque menos 3 por menos 3 nos va a dar 9. Por lo tanto, las raíces siempre van a tener dos resultados, uno positivo y uno negativo, siendo así que raíz de 9 va a ser igual a más 3 y menos 3. Entonces, las raíces cuadradas tienen siempre dos opciones, dos resultados. Un número positivo, x, tiene dos raíces cuadradas distintas, es decir, un resultado positivo y un resultado negativo. Sabemos también que el 0 tiene una sola raíz cuadrada, porque raíz de 0 es 0, y raíz de menos 0 también va a ser 0, porque recordemos que es neutro. Y también los números negativos no tienen raíz cuadrada,
en los números reales, porque ya vimos que si yo elevo al cuadrado un número negativo, siempre va a ser positivo, y si elevo al cuadrado un número positivo, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, no hay ningún número que cumpla con esto, que al elevarse al cuadrado nos dé negativo. Por lo tanto, en los números reales no tenemos raíces negativas, raíces cuadradas negativas. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de una raíz cuadrada? Pues tenemos el método de aproximaciones. Este es uno de los métodos que existen. Y este nos sirve para aquellos que son cuadrados perfectos, es decir, como 1 por 1, que es 1, 2 por 2, que son 4, 3 por 3, que es 9. Todos estos, el 1, 2, 4, 1, 4, 9, 16, 25, etcétera, son cuadrados perfectos. Para encontrar entonces las aproximaciones de esta raíz cuadrada por el método de aproximaciones, lo que podemos hacer es buscar qué números elevados al cuadrado se acercan a el valor x de esta raíz. Es decir, qué números elevados al cuadrado se acercan a 4900. Entonces, pues puedo empezar, por ejemplo, con 100 al cuadrado y nos da 10,000. Entonces quiere decir que ya me pasé. Por lo tanto, pues voy a buscar la mitad, 50 al cuadrado. 50 al cuadrado es 2500. Quiere decir que tengo que buscar un número que esté entre 50 y 100. Elijo el 90. 90 al cuadrado es 8100. Ya me pasé. Por lo tanto, tiene que ser un número que esté entre 50 y 90. Elijo la mitad, 70. Y 70 al cuadrado es 4900. Por lo tanto, ya encontré la raíz de 4900, que es 70. Para este método de aproximaciones, es muy importante entonces conocer los cuadrados perfectos de algunos números, como los primeros 20 números y luego los números de 10 en 10. Eso nos serviría mucho para poder hacer estas aproximaciones. Tenemos algunas propiedades de la raíz cuadrada, como esta que es distributiva, es decir, la raíz de el producto de AB es lo mismo que la raíz de A por la raíz de B. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. La raíz de 4 por 9, entonces es lo mismo que la raíz de 4 por la raíz de 9. Vamos a desarrollar el lado izquierdo. Raíz de 4 por 9 sería raíz de 36. Y 6 por 6 es 36, por lo tanto la raíz de 36 es 6. La raíz de 4, aplicando la propiedad, la raíz de 4 por la raíz de 9. Por lo tanto, raíz de 4 sería 2, porque 2 al cuadrado es 4. Y la raíz de 9 sería 3, porque 3 al cuadrado es 9. Y 2 por 3 es 6. Vemos que entonces es equivalente. Y por último, la siguiente propiedad también es distributiva del cociente. Cuando tengo la raíz de A sobre B, es lo mismo que la raíz de A sobre la raíz de B. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. La raíz de 16 sobre 4, entonces sería lo mismo a la raíz de 16 sobre la raíz de 4. Vamos a empezar por este lado. Raíz de 16 sobre 4, 16 entre 4 da 4. Y la raíz de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. Saludos. Ahora bien, aplicando la ley, sería la raíz de 16 sobre la raíz de 4. La raíz de 16 sería 4, porque 4 al cuadrado es 16. Sobre la raíz de 4, que es 2, porque 2 al cuadrado es 4. Y dividiendo 4 entre 2 nos da 2 idéntico. Y bueno, pues esto fue todo en Aprende en Casa 3, en el resumen de esta semana. Espero que les sea de utilidad. Ya sabes, si te gustó, pues dale like, comparte, suscríbete y déjanos tus comentarios. Gracias.